De ahora en adelante, quiero que tu sueldo se envíe a mi cuenta. Mi hijo Austin declaró deslizando formularios bancarios sobre la mesa de mi cocina. Esperaba gratitud del niño que crié solo, pero me encontré con un desconocido codicioso que me vio como su cajero automático personal. Durante 5 años, vivió sin pagar alquiler mientras yo trabajaba horas extras. Ahora quería el control total de mi dinero. Así que sonreí y acepté, pero Austin no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pensó que este viejo contador forense era impotente. Se equivocó por completo. Lo que hice después destruyó su mundo perfecto y ahora nunca olvidará el precio de traicionar a tu padre. Si has tenido que lidiar con familiares desagradecidos, entenderás esta historia. Comparte tu ciudad en los comentarios y cuéntame si te ha pasado lo mismo. El jueves por la tarde en Denver tiene ese fresco aire otoñal que te invita a disfrutar de un café. Estaba haciendo precisamente eso, sentada a la mesa de la cocina con el periódico extendido y mi taza favorita humeando a mi lado, cuando Austin entró por la puerta como si fuera el dueño del lugar. No tocó, no llamó antes, solo usó la llave de repuesto que le había dado años atrás, cuando aún era el hijo que creía conocer. Oye, papá. Dejó caer su maletín de cuero en la encimera de la cocina con esa autoridad despreocupada que me hizo apretar la mandíbula. Nicole lo seguía, ofreciéndome una de esas sonrisas educadas que nunca llegaban a sus ojos. Austin sacó un fajo de papeles de su maletín y los deslizó por mi mesa, justo encima de la sección de deportes que había estado leyendo. Formularios de autorización bancaria. Documentos de aspecto oficial con mucha letra pequeña y líneas de firma resaltadas en amarillo. Necesitamos hablar de tus finanzas, anunció, sentándose en la silla frente a mí como si estuviéramos en una reunión de negocios. Nicole se sentó a su lado, con las manos cruzadas sobre el regazo como una actriz de reparto perfecta. Dejé mi taza de café y miré los papeles, luego a mi hijo de 32 años. Mis finanzas. Papá, ya tienes 65 años. Administrar el dinero se complica a tu edad. La voz de Austin tenía ese tono paciente que se usa al explicarle algo a un niño. La tecnología no es precisamente el punto fuerte de tu generación. Y con todos estos sistemas de banca en línea, plataformas de inversión. Hizo un gesto vago, como si mi supuesta incompetencia fuera evidente para todos los presentes. Ahora me dedico profesionalmente a las inversiones. Siguió ajustándose la corbata. Hice algunas cosas muy inteligentes con mi cartera este año. Este acuerdo eliminaría todo ese estrés financiero de tu vida. Nicola sintió como un cabezón. Austin es realmente excelente administrando el dinero, Atticus. Te quitarías un gran peso de encima. Tomé el formulario superior y escaneé el texto legal. ¿Entonces quieres que mis cheques se depositen directamente en tu cuenta? Nuestra cuenta conjunta. Austin corrigió. Me di cuenta de que su nombre aparecía primero en todos los documentos. Yo me encargaría de todas las facturas, el presupuesto y las decisiones de inversión. No tendrías que preocuparte por nada. ¿Y qué pasa con mi dinero para gastos personales?, pregunté con voz neutra. Austin esbozó una leve sonrisa. Habíamos establecido un sistema de asignación. Ya sabes, una cantidad razonable para la compra, la gasolina, ese tipo de cosas. Una asignación para un hombre que trabajó 43 años como contador forense. Y aún podría ver mis extractos bancarios. Papá, ¿por qué lo necesitarías? Intervino Nicole. Austin se encargaría de todo. Por fin podrías relajarte y disfrutar de tu jubilación. Noté cómo los dedos de Austin tamborileaban contra la mesa cuando le hacía preguntas. Cómo apretaba la mandíbula cuando no cogía un bolígrafo inmediatamente. Para él, esto no era una conversación. Era una formalidad antes de recibir lo que ya había decidido que era suyo. Supongo que suena útil. Dije finalmente, viendo cómo sus rostros se iluminaban de anticipación. ¿Sabes qué, hijo? Déjame pensarlo unos días.
Quiero revisar bien estos papeles. Austin parpadeó. Claramente esperaba argumentos de resistencia, tal vez alguna manipulación emocional sobre la confianza familiar. En cambio, recibió una consideración razonable. Ah, claro, papá. Tómate tu tiempo. Recogió los papeles, pero dejó una copia sobre la mesa. No tardes demasiado. Estos mercados financieros se mueven rápido. Se fueron poco después de que Austin recuperara la confianza, pues probablemente se convenció de que lo difícil ya había pasado. Nicole me dedicó otra de esas sonrisas falsas y me recordó que la llamara si tenía alguna pregunta. Me senté solo en la cocina, mirando el formulario de autorización que habían dejado. El café se había enfriado, pero no me molesté en recalentarlo. En cambio, estudié la letra segura de Austin en las líneas de la firma, tal como ya había rellenado los números de cuenta y la información de ruta. Lo habían ensayado. Cada palabra, cada gesto, cada justificación que pareciera razonable. Mi hijo y su esposa se habían sentado en su casa perfecta planeando cómo tomar el control del trabajo de mi vida, y lo habían hecho parecer caridad. Su petición no me sorprendió tanto como debería. 18 meses antes, un extracto bancario me llamó la atención. Una partida que no debía estar ahí. Estaba sentado en la misma silla de la cocina donde Austin luego extendería sus autorizaciones. Pero en aquel entonces, solo era un padre que revisaba su extracto mensual del Bank of America en una tranquila mañana de primavera. El sol de Denver entraba a raudales por las ventanas, y yo, con mis gafas de lectura sobre la nariz, revisaba cada transacción como lo había hecho durante décadas. Fue entonces cuando lo vi. Un retiro de 2,100 pesos en un cajero automático de un lugar que nunca había visitado. Un 7-Eleven en la avenida Colfax, justo al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar al que tuviera motivos para ir. Lo primero que pensé fue que se trataba de un simple error bancario. Estas cosas pasan. Había visto muchos errores contables en mis 43 años en el sector. Fui a la sucursal esa tarde con el extracto bancario en mano. Lista para resolver lo que supuse que era un contratiempo administrativo, la joven cajera, una chica amable llamada Sara, abrió mi cuenta en la pantalla de su computadora. Permítame revisar esta transacción, señor Fairchild. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado. Este retiro se realizó con su tarjeta de débito y su PIN a las 23:47 del 15 de marzo. 11:47 de la noche. Normalmente me acuesto a las 10:30. ¿Está seguro del PIN?, pregunté, aunque ya se me revolvía el estómago. Sí, señor. Ingresé el PIN correcto a la primera. Después de eso, me quedé sentado en mi camioneta en el estacionamiento del banco durante 20 minutos, mirando el extracto. Solo 2 personas sabían mi PIN. Austin y yo, quien me ayudó a configurar la banca en línea el año anterior cuando mi artritis me dificultaba escribir a máquina. Solo Austin tenía una llave de repuesto de mi casa. Solo Austin conocía mis rutinas diarias lo suficiente como para saber cuándo me quedaba profundamente dormido. Pero este era mi hijo. El niño que crié solo tras la muerte de su madre. El joven al que había ayudado a estudiar negocios. Tenía que haber otra explicación. Así que decidí observar con calma antes de sacar conclusiones precipitadas. Durante los siguientes 6 meses, me convertí en contador forense investigando mi propia vida. Creé hojas de cálculo, registré patrones y comparé fechas con las visitas de Austin. Lo que encontré me heló la sangre. Retiros pequeños, normalmente entre 300 pesos y 800 pesos. Siempre dentro de las 48 horas posteriores a la visita de Austin. Siempre desde cajeros automáticos que nunca había visitado. Siempre tarde en la noche, cuando cualquier persona razonable de mi edad estaría durmiendo. Las cantidades se fueron haciendo más audaces a medida que pasaba el tiempo. 300 pesos se convirtieron en 500 pesos. 500 pesos se convirtieron en 800 pesos. Cada robo era un poco más descarado que el anterior.
Pero el dinero no era lo peor. Descubrí solicitudes de tarjetas de crédito presentadas a mi nombre. Cuentas de servicios públicos transferidas a la dirección de Austin sin mi conocimiento. Reclamaciones de seguro que nunca presenté. Y cuando llamé al banco para preguntar sobre la actividad de mi cuenta, el representante de atención al cliente mencionó algo que casi me rompió el corazón. Ah, sí, señor Fairchild. Su hijo me explicó que últimamente ha tenido problemas de memoria. Ha sido de gran ayuda para gestionar sus asuntos. Problemas de memoria. Austin había estado sentando las bases para crear una narrativa que me presentaba como un anciano confundido que no podía administrar sus propias finanzas. 18 meses de robo sistemático sumaron un total de 8,500 pesos. Pero eso fue solo el comienzo de mis cálculos. Me senté con mis viejos libros de contabilidad y calculé algo que me dio asco. Durante 5 años, Austin había vivido en mi casa sin pagar alquiler. Sin servicios públicos, sin comestibles, sin gastos del hogar. Calculé el costo mensual en 2,100 pesos. 1,800 pesos de alquiler en el mercado de Denver. 200 pesos para servicios públicos. 300 pesos por la comida que él y Nicole consumían durante sus frecuentes cenas familiares. 2,100 pesos al mes durante 60 meses. 126,000 pesos en vivienda subsidiada. Mientras Austin ahorraba cada centavo de su salario mensual de 4,200 pesos, yo trabajaba horas extra en la empresa para cubrir gastos. Ni siquiera me di cuenta de que estaba cargando con un préstamo. Austin había acumulado 189,000 pesos en ahorros durante esos 5 años. Dinero que utilizó para comprar su casa de 195,000 pesos al contado. Mi generosidad se había convertido en un arma. Mi fideicomiso se había convertido en un plan de negocios. La noche que terminé esos cálculos, me senté en mi estudio hasta el amanecer, mirando las columnas de números que contaban la historia de la traición de mi hijo. No solo el robo, sino la explotación sistemática del amor de un padre. Podría haberlo confrontado entonces. Podría haberle exigido explicaciones, disculpas, una restitución. Pero 43 años investigando delitos financieros me habían enseñado algo importante. Deja siempre que el perpetrador te muestre el alcance completo de su operación. Necesitaba comprender hasta qué punto Austin se sentía con derecho a todo. Lo que descubrí después cambiaría todo entre nosotros para siempre. 6 meses de planificación cuidadosa me enseñaron que atrapar a un ladrón requiere pensar como tal. Después de esas noches de insomnio con la calculadora y las hojas de cálculo, supe que la confrontación no era la solución. Los arrebatos emocionales no se sostienen en un tribunal. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. Eso fue lo que me llevó al despacho de abogados Turner y Associates una gris mañana de martes de octubre. La oficina de Michael Turner estaba en el piso 14 de un rascacielos del centro de Denver. El propio Turner era un hombre de unos 50 años, de cabello gris acero y 30 años de experiencia en derecho de familia. El señor Fairchild dijo, después de que le expliqué las actividades de Austin, que lo que usted escribe constituye un claro caso de abuso financiero a personas mayores, con múltiples delitos graves. Se recostó en su sillón de cuero. El robo, las solicitudes de crédito no autorizadas, el fraude de identidad, cualquiera de estos podría resultar en graves cargos penales. ¿Qué recomendarías? Construir un caso sólido. Deja que cometa un delito grave imposible de negar. Ahora mismo, un abogado defensor astuto podría argumentar que le diste permiso para ciertas transacciones. Turner sacó un bloc de notas. Necesitamos documentación clara. Registros bancarios, declaraciones de testigos, conversaciones grabadas. Y lo más importante, necesitamos que cometa fraude sabiendo que no tiene permiso. ¿Quieres que te tienda una trampa? Su advertencia resonó mientras conducía de regreso a casa. Los casos familiares son emocionalmente brutales, señor Fairchild. ¿Estás preparado para perder a tu hijo para siempre? Yo sí.
La siguiente persona a la que me acerqué fue Dorothy Campbell, mi vecina de 70 años, que llevaba 15 años viviendo al lado. He estado esperando que alguien llamara a ese chico, dijo cuando le expliqué la situación. Estábamos sentados en su porche viendo caer las hojas de otoño. La forma en que te habla, Atticus, la falta de respeto. Dorothy recordó incidentes específicos. Austin me llamó ignorante sobre el dinero. Al alcance de su oído, bromeando sobre ancianos y tecnología durante las reuniones del vecindario. El mes pasado, lo oí decirle a su esposa que te estabas volviendo senil y que alguien necesitaba encargarse de tus asuntos. Dorothy dijo con voz tensa y desaprobatoria. Le pregunté si estaría dispuesta a testificar si el asunto llegaba a los tribunales. Cariño, testificaría contra el mismísimo diablo si eso significara arreglar las cosas. De vuelta en casa, empecé a establecer lo que Turner llamó la infraestructura de la justicia. Instalé un sistema de grabación digital, completamente legal en Colorado, siempre que una de las partes de su consentimiento. Contacté a mis bancos para pedirles que denunciaran cualquier actividad inusual. Contacté al detective Ray Morrison de la Unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía de Denver. Morrison, un veterano con 20 años de experiencia, me dijo que llamara en cuanto Austin cruzara los límites legales. Vemos esto con más frecuencia de lo que se cree, dijo Morrison. Hijos adultos que ven a sus padres como cuentas de jubilación. La clave es atraparlos en un acto claramente criminal. Organicé cada prueba en archivos cronológicos, extractos bancarios, informes de crédito, firmas falsificadas, correos electrónicos impresos. Hice copias de seguridad y las guardé en mi caja de seguridad. La preparación psicológica fue lo más difícil. Pasé largas tardes caminando por mi barrio, pensando en el hijo que había criado y en el extraño en el que se había convertido. Tuve que aceptar que nuestra relación podría no sobrevivir a lo que planeaba. Dorothy me encontró en uno de esos paseos. ¿Estás haciendo lo que el amor exige? Atticus, dijo simplemente. A veces, amar a alguien implica ponerle límites que no quiere. Sus palabras se convirtieron en mi ancla. Ensayé escenarios. Cómo presentar oportunidades que tentarían a Austin a asumir mayores riesgos. Cómo documentarlo todo sin levantar sospechas. Cómo mantener la calma cuando todos mis instintos me gritaban que protegiera a mi hijo. Para diciembre, todo estaba en orden. El marco legal, los testigos, los sistemas de documentación, los contactos policiales. Había transformado mi casa en un entorno cuidadosamente vigilado donde el próximo acto criminal de Austin sería registrado con precisión judicial. Ahora solo necesitaba que Austin diera el siguiente paso. La oportunidad llegó antes de lo esperado. El viernes por la noche, en el Denver Stackhouse, Austin invitaba a cenar. Primera vez en 2 años. La llamada había llegado esa tarde, con la voz de Austin inusualmente alegre. Papá, ¿qué tal si cenamos esta noche? Invito yo. Recibí una gran noticia en el trabajo. El restaurante de carnes estaba en el distrito financiero del centro de Denver. Solo mesas de madera oscura y cuero. Austin había reservado una mesa en un rincón y estaba radiante cuando Nicole y yo llegamos. Papá, estás viendo al nuevo gestor de cartera senior de Harwell Investments. Austin anunció antes de que hubiéramos pedido bebidas. Aumento salarial del 40% más bonificaciones por rendimiento. Nicole sonreía radiante a su lado. Por fin vamos a terminar la reforma de la cocina. Quizás incluso añadir esa baraja de la que hemos estado hablando. Felicité a Austin como era debido, pero sobre todo escuché y observé. Estaba más animado que nunca, gesticulando con su copa de vino mientras describía sus estrategias de inversión, su cartera de clientes y sus planes para generar riqueza. La clave es la diversificación, papá, explicó mientras cortaba su chuletón. Ya no se puede dejar el dinero en cuentas de ahorro básicas. La inflación lo devora todo. Nicola sintió.
Austin me ha estado enseñando sobre el interés compuesto y la sincronización del mercado. Es fascinante cuánto dinero hemos estado perdiendo. Hablaron de su casa, sus coches, sus planes de vacaciones. Todo requería dinero, y mucho. Fue entonces cuando Nicole me ofreció la oportunidad que tanto esperaba. Hablando de administración del dinero, dijo que Austin ha mejorado mucho en el manejo de nuestras finanzas. Quizás podrías darnos algunos consejos, Atticus. Dejé el tenedor y sonreí. De hecho, hablando de finanzas, recibí una noticia inesperada esta semana. Austin se puso alerta de inmediato. ¿Qué clase de noticia? Bueno, ¿recuerdas a mi tía Margaret en Grand Junction? Por fin se liquidó su herencia. Resulta que me dejó $75,000. Austin casi se atraganta con el vino. 75,000 pesos, papá, es increíble. Los tengo en mi cuenta de ahorros ahora mismo. Seguí observando sus caras con atención. Debo admitir que me pone nervioso. Nunca había tenido tanto dinero sin hacer nada. La mirada que intercambiaron Austin y Nicole valió 6 meses de planificación. Avaricia pura y descarada. Papá, ¿de verdad no puedes dejar esa cantidad de dinero en ahorros básicos?, dijo Austin con voz paciente y condescendiente. Pierdes cientos cada mes por la inflación. Lo sé, pero no entiendo todas estas opciones de inversión. Es abrumador para alguien de mi edad. Austin se recostó y prácticamente pude ver cómo giraban las ruedas. ¿Sabes qué, papá? Podría ayudarte con eso. Es literalmente a lo que me dedico ahora. Podría crear una buena cartera de inversiones y generarte una rentabilidad real. ¿Lo harías? Sería un gran alivio. Claro que podríamos ir al banco mañana y transferir todo a una cuenta que pueda administrar. Me aseguraré de que tu dinero rinda al máximo. Nicole le apretó la mano a Austin. Eres muy bueno en esto, cariño. Tu papá tiene suerte de tener a alguien que entienda de finanzas. Interpreté a la perfección al padre agradecido y ligeramente abrumado. Para el postre, Austin se había convencido de que me estaba haciendo el favor de su vida. El sábado por la mañana estábamos en Wells Fargo, donde Rebecca Foster nos recibió con profesionalidad. Austin entró como si fuera el dueño del lugar, maletín en mano. Necesitamos establecer una gestión de inversiones para la herencia de mi padre, anunció Austin. Yo me encargaré de su cartera de ahora en adelante. Rebecca parecía preocupada. Señor Fairchild, es una cantidad considerable. ¿Está seguro de estas transferencias? Totalmente seguro. Dije, haciendo mi parte, que Austin sabe mucho más de estas cosas que yo. Austin firmó los documentos de autorización con gran pompa, obteniendo acceso oficial como mi asesor financiero. Luego, con Rebecca documentándolo todo y mi grabadora, grabando cada palabra, Austin transfirió 25,000 pesos a su cuenta corriente personal. Este es solo el tramo inicial de inversión, le explicó a Rebecca con los ojos brillantes de anticipación. Lo transferiré a una cartera de alto rendimiento el lunes, con una rentabilidad mucho mejor que la de los ahorros básicos. Austin salió del banco sintiéndose como si hubiera ganado la lotería. Tenía 25,000 pesos en su cuenta y 50,000 pesos más por venir. Nicole ya estaba llamando para acelerar la renovación de su cocina. Él me acababa de dar todo lo necesario para destruirlo. Domingo por la noche, hora de demostrarle a Austin a quien le había estado robando realmente. Me había pasado el fin de semana organizándolo todo con la precisión de un alegato final. Las carpetas de pruebas estaban ordenadas cronológicamente en mi mesa de centro, el equipo de grabación estaba probado y listo. Dorothy Campbell estaba disponible como testigo si era necesario. La tarjeta del detective Morrison estaba en el bolsillo de mi camisa. Austin llegó a las 6:30, Nicole a su lado, ambos esperaban nuestra cena dominical habitual. Austin todavía estaba eufórico por la transacción bancaria del viernes, silbando al entrar por mi puerta. Oye, papá, algo huele bien. ¿Qué se cuece?
Se detuvo en seco al ver mi sala. Sin preparativos para la cena, sin luz cálida, solo yo sentada en mi sillón reclinable con 24 meses de evidencia esparcidos sobre la mesa entre nosotras. La sonrisa de Nicole se desvaneció al instante. Atticus, ¿está todo bien? Señalé las sillas frente a mí. Austin, Nicole, por favor, siéntense. Necesitamos hablar sobre sus actividades financieras no autorizadas. El rostro de Austin adoptó varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, luego reconocimiento, luego la cuidadosa indiferencia de alguien que busca tiempo para pensar. No entiendo bien a qué te refieres, papá. Abrí la primera carpeta y saqué sus extractos bancarios de los últimos 18 meses. Todas las transacciones fraudulentas se resaltaron con marcador amarillo. 15 de marzo, 2.100 pesos retirados del 7-Eleven de Colfax a las 23:47. Se suponía que estarías en casa con Nicole esa noche, ¿verdad? Austin traqueteó, pero no emitió ningún sonido. 3 de abril, 500 pesos del King Soppers de Federal. 22 de mayo, 800 pesos de la sucursal Chase en Hampton. Leí cada entrada con la precisión metódica que antes usaba en los informes de contabilidad forense. 18 meses de robo sistemático, por un total de 8.500 pesos. Saqué la grabadora y presioné play. La voz de Austin llenó la sala, segura y condescendiente, mientras le explicaba a Rebecca Foster cómo administraba las inversiones de su padre. Esa es tu voz, ¿verdad? Austin autorizando la transferencia de 25.000 pesos a tu cuenta personal. Nicole miró a su esposo como si nunca lo hubiera visto. Austin, ¿qué es esto? Pero aún no había terminado. Extendí fotografías de firmas falsificadas, copias de solicitudes de crédito presentadas a mi nombre, facturas de servicios públicos, transferidas a la dirección de Austin sin autorización. Y luego está el asunto de tu residencia de 5 años en mi casa. Digamos porque fue un subsidio de 126.000 pesos que te permitió ahorrar hasta el último centavo de tu salario mientras yo trabajaba horas extras para cubrir gastos. Ni siquiera me di cuenta de que estaba cargando con el préstamo. La compostura de Austin se quebró por completo. Le temblaba la mano al alcanzar los documentos, como si verlos de cerca los hiciera desaparecer. Papá, estás confundido. Estos números están mal. Te estaba ayudando a administrar tus finanzas, ¿recuerdas? Me lo pediste. Te pedí que me robaras. Mantuve la voz serena, pero 43 años de ira contenida se filtraron. Te pedí que falsificaras mi firma. Te pedí que les dijeras a los empleados del banco que tenía problemas de memoria. Después de todo lo que he sacrificado por esta familia. La voz de Austin se quebró al sentir la desesperación. ¿Tienes idea de lo que dejé para cuidarte? Las oportunidades que dejé pasar. Te refieres a las oportunidades que dejaste pasar viviendo gratis en mi casa. Mientras yo pagaba tu comida, tus servicios, tu seguro de coche. Me incliné hacia adelante. Dime, Austin, ¿qué sacrificaste exactamente? Nicole recuperó la voz. No sabía nada de esto, Atticus. Te juro que si lo hubiera sabido, tú lo sabrías. Saqué un hilo de correo electrónico impreso que Dorothy me ayudó a recuperar de la laptop que Austin había tirado sin cuidado. Aquí mismo, Nicole. Tú y Austin hablando de mi deterioro mental y de cómo administrar el dinero del viejo antes de que lo pierda todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Austin intentó una maniobra más. Papá, esto parece una trampa. Me inventaste esa historia de la herencia. No creé a ningún criminal, Austin. Simplemente atrapé a uno. Reuní las pruebas en sus carpetas. Mis movimientos son deliberados y definitivos. Tienes hasta mañana por la noche para devolver cada centavo que has robado. Los 33.500 pesos. Si no, presentaré cargos por abuso financiero a personas mayores, robo de identidad y fraude. Austin palideció. Papá,
por favor. No puedo. Entonces deberías haberlo pensado antes de decidir que tu padre era un cajero automático en lugar de una persona. Nicole agarró el brazo de Austin. Tenemos que irnos ya. Se fueron sin decir nada más. Nicole prácticamente arrastró a Austin hasta su coche. Los observé desde la ventana mientras permanecían sentados en la entrada durante 10 minutos. Austin tenía la cabeza entre las manos mientras Nicole gesticulaba frenéticamente. Sabía que no podía devolver el dinero. Ya se habían gastado 25,000 pesos en reformas de cocina y pagos del coche. Los 8,500 pesos restantes requerirían liquidar bienes que no tenía. Lo que sucediera después determinaría si aún tenía un hijo. Austin tenía 24 horas para demostrar que comprendía la gravedad de sus crímenes. No dormí esa noche de domingo. En cambio, me senté en mi estudio, escuchando cómo la casa se acomodaba a mi alrededor y preguntándome si acababa de perder a mi hijo para siempre. Dorothy había traído un guiso y se quedó hasta casi la medianoche. Su presencia era un consuelo que no sabía que necesitaba. Hiciste lo correcto, Atticus, dijo antes de irse. A veces amar significa dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus decisiones. Pero saber que tienes razón no hace que duela menos. El lunes por la mañana llegó la primera de las llamadas desesperadas de Austin. Su voz sonaba tensa, apenas controlaba el pánico, que se filtraba a través de su habitual confianza. Papá, tenemos que hablar. Puedo conseguirte la mayor parte del dinero, pero necesito más tiempo. Los 25,000 pesos están invertidos en inversiones que tardan en liquidarse. Inversiones. Incluso ahora, no podía admitir que lo había gastado en encimeras de cocina y en la entrada del nuevo BMW de Nicole. Tienes hasta las 7 de la tarde, Austin, ni un minuto más. Las llamadas no pararon de llegar durante todo el día. La voz de Austin se volvía más desesperada con cada conversación. Había agotado todas las tarjetas de crédito que le habían negado para préstamos personales, había exigido todos los favores a amigos y parientes lejanos. Los padres de Nicole le habían colgado. Su compañero de cuarto en la universidad no le devolvía las llamadas. Por la tarde, la realidad se imponía. Austin solo pudo reunir $8,200 en efectivo. Todo lo que pudo reunir de la venta de muebles, aparatos electrónicos y las joyas de Nicole. A las 4 de la tarde, Nicole me llamó directamente, con la voz temblorosa de furia y miedo. Atticus, tienes que parar esto. Austin cometió errores, sí, pero es tu hijo. La familia no destruye a la familia por dinero. No se trata de dinero, Nicole. Se trata de 30 años de aprovecharse de alguien que lo amaba incondicionalmente. Él te estaba ayudando. Eres un anciano que no entiende las finanzas modernas. Soy contadora forense con 43 años de experiencia atrapando a personas como su esposo. Me colgó. A las 6:30, Austin apareció en mi puerta por última vez. Su apariencia, usualmente perfecta, era desaliñada, con la camisa arrugada, la cara sin afeitar y los ojos rojos de cansancio y desesperación. Nicole esperaba en el coche con el motor en marcha, como si necesitaran escapar rápidamente. Papá, por favor. A Austin se le quebró la voz al extenderle un sobre lleno de dinero y un pagaré escrito a mano. Son $8,200 en efectivo y pagaré el resto con intereses. 20% anual. Firmaré lo que quieras. Miré el sobre, pero no lo tomé. Austin, ¿entiendes lo que me hiciste? Cometí errores. Me robaste. Les mentiste a los empleados del banco sobre mi capacidad mental. Falsificaste mi firma. Usaste mi crédito para financiar tu estilo de vida. Mi voz se mantuvo firme, pero cada palabra llevaba el peso de 18 meses de traición. Y cuando te confié mi herencia, me robaste 25,000 pesos en 24 horas. Papá, ¿puedo arreglar esto? No, Austin. No puedes. Me aparté de la puerta.
Ya no se trata de dinero. Se trata de responsabilidad. Saqué mi teléfono y marqué el número del detective Morrison. Austin palideció al oírme hablar. Detective Morrison, soy Atticus Fairchild. Ya era hora. Papá, ¿de verdad los llamaste? La voz de Austin era apenas un susurro. ¿De verdad vas a hacer que arresten a tu propio hijo? Te lo hiciste a ti mismo. 2 patrullas entraron en mi entrada en 10 minutos. El detective Morrison salió del primero con la profesionalidad cansada de quien ha presenciado demasiadas destrucciones familiares. Austin Fairchild. La voz de Morrison era tranquila y oficial. Queda arrestado por abuso financiero a personas mayores, robo de identidad y fraude. Los gritos de Nicole desde el coche se oían incluso a través de las ventanillas cerradas mientras Morrison le leía sus derechos a Austin. Mis vecinos aparecieron en portales y ventanas, atraídos por los destellos de las luces y el drama que se desarrollaba en su tranquila calle suburbana. Austin me miró una última vez mientras las esposas resonaban en sus muñecas. Nunca te perdonaré esta traición, papá. Traición. Incluso ahora, se veía a sí mismo como la víctima. Vi cómo la patrulla desaparecía calle abajo, llevándose a mi hijo lejos de mí, posiblemente para siempre. Dorothy apareció a mi lado, apretándome el hombro con su mano curtida. Hiciste lo que el amor exigía, Atticus, dijo en voz baja. A veces, la lección más difícil de enseñar es la que alguien más necesita. Pero de pie en mi entrada vacía, viendo las luces traseras desvanecerse en la noche de Denver, me pregunté si enseñar esa lección me había costado todo lo que importaba. Lo más difícil no fue verlo arrestado. Fue preguntarme si volvería a ver a mi hijo. 6 meses después, el tribunal del juez Martínez determinaría si aún era posible la redención. Me senté en la primera fila del juzgado del condado de Denver, observando a mi hijo de pie ante el tribunal con un traje azul marino prestado. Austin parecía diferente. Más delgado, mayor, sin la arrogante confianza que lo había caracterizado durante tanto tiempo. El peso de las consecuencias lo había transformado de maneras que aún estaba aprendiendo a reconocer. Señor Fairchild. El juez Martínez se dirigió a Austin con la severa compasión de quien ha presidido demasiadas tragedias familiares. Se declaró culpable de abuso financiero a personas mayores, robo de identidad y fraude. Estos son delitos graves que conllevan penas considerables. La voz de Austin era firme al responder, sí, señoría. Entiendo los cargos y acepto toda la responsabilidad por mis actos. El fiscal interpretó los detalles de los delitos de Austin con precisión clínica: 18 meses de robo sistemático, falsificación de firmas y solicitudes de crédito no autorizadas. La explotación de la confianza que debería haber sido sagrada entre padre e hijo. Cuando llegó el momento de las declaraciones de las víctimas, me puse de pie frente a la sala. Austin me miró a los ojos por primera vez desde su arresto, y vi algo que no había visto en años. Un arrepentimiento genuino. Su señoría. Empecé. Mi hijo traicionó mi confianza de maneras que jamás creí posibles. Pero no estoy aquí buscando venganza. Estoy aquí esperando que ambos sanemos. Hablé del Austin que crié, del niño que me ayudó a plantar tomates en nuestro huerto, que lloró cuando murió su pez dorado, que me abrazó fuerte la noche en que falleció su madre. Ese niño seguía ahí, en algún lugar, enterrado bajo años de privilegios y malas decisiones. Lo que hizo mi hijo estuvo mal, concluí. Pero lo que hice en respuesta fue necesario. A veces, el mejor regalo que se le puede dar a alguien son las consecuencias que necesita para crecer. La declaración de Austin ante el tribunal fue breve pero contundente. No puso excusas ni culpó a las circunstancias. Simplemente reconoció el dolor que había causado y expresó su compromiso de enmendarlo. Le robé al hombre que lo sacrificó todo para criarme, dijo Austin con la voz ligeramente quebrada. No puedo deshacer esa traición, pero puedo pasar el resto de mi vida demostrando que aprendí de ella. El juez Martínez condenó a Austin a 18 meses de libertad condicional,
Una restitución total de 33.500 pesos y 200 horas de servicio comunitario ayudando a residentes mayores con tecnología y educación financiera. Los crímenes familiares son los que más duelen, observó el juez, pero el perdón familiar es lo que más sana. Señor Fairchild, espero que ambos aprovechen esta oportunidad con sabiduría. El proceso de reconstrucción fue lento y doloroso. Austin aceptó 2 trabajos, el turno de la mañana en un almacén y el de la tarde en un centro de llamadas, trabajando 60 horas a la semana para pagar la indemnización. Nicole había solicitado el divorcio al mes de su arresto, incapaz de soportar la vergüenza pública y la incertidumbre financiera. Austin se mudó a un estudio al otro lado de la ciudad, amueblado con muebles de segunda mano y con una determinación que no había visto en él desde la infancia. Cada 2 semanas, me dejaba un cheque para la restitución y poco a poco empezamos a tomar café después. Esas conversaciones fueron incómodas al principio, llenas de disculpas cautelosas e intentos tentativos de una interacción padre-hijo normal. Pero poco a poco, algo real empezó a surgir de los escombros de nuestra relación. El servicio comunitario de Austin resultó transformador. Trabajando con residentes mayores en el centro comunitario de Denver, enseñándoles banca en línea y seguridad digital, empezó a comprender la vulnerabilidad que había explotado en su propio padre. La señora Henderson me recuerda a ti, papá, me dijo Austin una tarde tomando un café. Confía plenamente en todos. Sería tan fácil aprovecharse de esa confianza. Hizo una pausa, removiendo su café pensativo. Por fin entiendo lo malvado que fue lo que hice. Las sesiones de terapia también ayudaron. Austin empezó a desentrañar años de sentirse con derecho a todo, aprendiendo a reconocer los patrones de pensamiento que habían justificado sus crímenes. Empezó a expresar gratitud genuina por cosas que siempre había dado por sentado. Dorothy, quien se había convertido en una especie de abuela sustituta para Austin durante su recuperación, lo expresó mejor. Ese chico finalmente aprendió la diferencia entre recibirlo todo y ganarse algo. Para cuando Austin completó su servicio comunitario, nuestra relación había evolucionado a algo más saludable que nunca. Hablamos con sinceridad sobre los límites y las expectativas económicas. Austin pagaba sus propias cuentas, se las arreglaba solo y pedía ayuda solo cuando realmente la necesitaba. Me enseñaste que el amor requiere valentía, papá, dijo Austin durante uno de nuestros paseos por el barrio donde creció. Habría sido más fácil seguir apoyándome, pero decidiste salvarme. Yo misma había empezado a dar charlas en centros comunitarios, compartiendo nuestra historia con otras familias que luchaban contra el abuso financiero. La respuesta fue abrumadora. Muchos padres se encuentran atrapados entre el amor y la tolerancia, sin saber cómo ayudar a sus hijos adultos que han perdido el rumbo. Austin solía acompañarme en estas presentaciones, ofreciendo la perspectiva de alguien que había estado en ambos lados de la ecuación. Su honestidad sobre sus crímenes y su recuperación dio esperanza a familias que enfrentaban situaciones similares. El mejor regalo que puedes darle a alguien son las consecuencias que necesita para crecer. Les digo a estas audiencias, mientras Austin asiente a mi lado. Los límites no destruyen las relaciones. Hacen posibles las relaciones sanas. A veces, el amor implica permitir que las personas afronten las decisiones que han tomado. No es fácil ni indoloro, pero es el único camino hacia la verdadera redención. Mirando atrás, me doy cuenta de que cometí los mismos errores que muchos padres. Confundo amor con permisividad. No seas como yo, pensando que decir que sí a todo lo que piden tus hijos es lo mismo que amarlos incondicionalmente. La lección más difícil que aprendí en este doloroso camino es que el amor verdadero a veces requiere decir no. Requiere establecer límites que te protejan tanto a ti como a tus seres queridos. Dios nos dio sabiduría, no solo para ser amables, sino para discernir cuando la amabilidad se vuelve dañina. Historias de traición como la mía ocurren a diario en familias de todo Estados Unidos. Hijos adultos que ven a sus padres como recursos económicos en lugar de seres humanos dignos de respeto.
Pero esto es lo que quiero que entiendan de mi historia real. El momento en que dejé de tolerar el comportamiento de Austin fue cuando realmente comencé a amarlo como es debido. Estas historias de traición no se tratan solo de dinero. Se tratan de la ruptura fundamental del respeto y la gratitud en las familias. Mi historia real me enseñó que, a veces, lo más amoroso es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones. Confiar en que Dios usará incluso las circunstancias dolorosas para generar crecimiento y redención. El mejor regalo que le di a mi hijo no fue mi dinero, ni mi casa, ni mi perdón incondicional por sus crímenes. El mayor regalo fue enseñarle que las acciones tienen consecuencias y que el amor verdadero tiene límites. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por vuestro dulce apoyo.